Diana había crecido en un barrio antiguo de una ciudad española donde la vida no tenía prisa y las personas todavía se miraban a los ojos al hablar. Las calles estrechas guardaban el eco de pasos de generaciones pasadas y las casas de fachadas desgastadas parecían observar en silencio a quienes caminaban por ellas. Cada mañana el aire se llenaba del aroma del pan recién horneado que salía de las panaderías tradicionales y se mezclaba con el sonido lejano de campanas que marcaban el inicio del día. Diana aprendió desde pequeña que la dignidad no dependía del dinero sino del comportamiento y que aunque el camino fuera difícil siempre debía actuar con honestidad. Su madre era una mujer trabajadora estricta pero justa que le enseñó a enfrentar la vida sin huir y a asumir las consecuencias de cada decisión tomada. Camila vivía en el mismo barrio pero en un mundo completamente distinto. Para ella la vida era una competencia constante donde mostrarse fuerte era más importante que ser sincera. Desde muy joven aprendió a ocultar sus miedos detrás de sonrisas seguras y comentarios despreocupados. Le aterraba la idea de fracasar y aún más la posibilidad de decepcionar a su familia. Su futuro lo veía como un camino recto que no admitía errores y cualquier cosa que se interpusiera debía desaparecer. Camila no era una persona malvada pero sí estaba dominada por el miedo a perder su lugar en el mundo y a ser juzgada. Diana y Camila se conocían desde la infancia. Compartieron juegos secretos y sueños que parecían eternos. Se prometieron cuidarse pase lo que pase y durante años creyeron cumplir esa promesa sin cuestionarla. Diana confiaba plenamente en Camila y jamás imaginó que un día esa confianza sería puesta a prueba de la manera más cruel. Para Diana la amistad era un refugio mientras que para Camila era un apoyo siempre y cuando no pusiera en riesgo su propio bienestar. Aquella mañana el silencio dentro de la casa era distinto. No era un silencio tranquilo sino uno pesado cargado de tensión. Diana sintió una inquietud que no supo explicar cuando escuchó un llanto suave proveniente de una habitación cerrada. Era un sonido frágil casi temeroso como si pidiera permiso para existir. Al acercarse vio a Camila sentada en el suelo con la mirada perdida y el rostro pálido. Entre sus brazos había un bebé envuelto en una manta gastada que dormía sin saber que su vida ya estaba marcada por una decisión ajena. Diana sintió que el mundo se detenía. Nunca había visto algo tan pequeño, tan indefenso y tan real. No era un error que pudiera corregirse ni una historia que pudiera ocultarse. Era una vida. Camila lo miraba sin emoción como si no le perteneciera, como si fuera un objeto extraño que debía desaparecer. Cuando Camila habló sus palabras fueron frías y directas. Dijo que no estaba lista, que ese bebé no podía quedarse, que su vida se arruinaría si alguien se enteraba. Cada frase caía como una losa sobre el corazón de Diana que intentaba comprender cómo alguien podía hablar así de su propio hijo. Diana intentó razonar con ella. Le recordó que nadie estaba preparado para ser madre, que el miedo era normal pero abandonar no era una opción. Le habló de responsabilidad, de amor, de humanidad. Pero Camila ya había tomado una decisión. Su mente estaba cerrada y su corazón dominado por el pánico. La idea de enfrentar a su madre a la escuela y al juicio de los demás le parecía peor que cualquier otra consecuencia. Para Camila desaparecer al bebé era la única salida posible. El tiempo avanzaba y la llegada de la madre de Camila era inminente. La presión aumentaba y el ambiente se volvía irrespirable. Camila tomó al bebé con movimientos nerviosos y dijo que no había más que discutir. Diana sintió una mezcla de rabia, tristeza y miedo, pero no pudo detenerla. Salieron juntas a la calle envueltas en un silencio incómodo. El frío de la mañana les calaba los huesos y el barrio parecía observarlas con una quietud inquietante. Caminaron varias calles hasta llegar a un pequeño parque del vecindario. Un lugar sencillo con un banco de madera, un columpio oxidado y árboles viejos que habían visto crecer a muchos niños. A esa hora el parque estaba vacío y cubierto por una luz gris que hacía todo parecer más triste. Camila colocó la manta sobre el banco y dejó al bebé allí sin despedirse, sin mirarlo, sin una sola lágrima.
Luego se dio la vuelta y comenzó a caminar con pasos firmes como si huyera de algo que la perseguía por dentro. Diana se quedó inmóvil. El llanto del bebé rompió el silencio y atravesó su pecho como un grito desesperado. En ese instante comprendió que había una línea que no podía cruzar. No podía dejarlo allí. No podía permitir que una vida fuera abandonada por miedo. Sus manos temblaban y su mente estaba llena de dudas, pero su corazón fue más fuerte. Se acercó al banco, tomó al bebé y lo sostuvo contra su pecho intentando calmarlo mientras lágrimas silenciosas caían por su rostro. Una mujer mayor se aproximó lentamente. Su presencia transmitía tranquilidad y experiencia. Se llamaba Esperanza y llevaba décadas trabajando en una panadería cercana. Al ver la escena no juzgó ni preguntó de inmediato. Simplemente miró a Diana y al bebé con compasión. Dijo que un niño nunca debía quedarse solo, que la vida ponía pruebas duras, pero que abandonar jamás era la respuesta. Sus palabras fueron simples pero profundas y se quedaron grabadas en la mente de Diana. En ese momento Diana tomó una decisión que cambiaría su destino. Decidió proteger al bebé aunque no fuera suyo, aunque el camino se volviera incierto. Decidió enfrentar las consecuencias en lugar de huir. Mientras Camila se alejaba cada vez más sin saber que acababa de perder algo irreemplazable, Diana permanecía en el parque abrazando una vida que dependía completamente de ella. Ese día Diana dejó de ser solo una estudiante con sueños tranquilos y se convirtió en alguien dispuesto a cargar con una responsabilidad que no le correspondía pero que su conciencia no le permitía abandonar. No sabía lo que vendría después ni el dolor que tendría que enfrentar, pero en ese instante entendió que hacer lo correcto rara vez es fácil y que a veces el verdadero valor aparece cuando todo parece perdido. Diana regresó a casa con el bebé en brazos mientras el peso de la decisión que había tomado comenzaba a sentirse en cada paso. El barrio seguía igual que siempre, tranquilo, silencioso, aparentemente indiferente, pero para ella todo había cambiado. Cada puerta, cada ventana, cada rostro que se cruzaba en su camino parecía mirarla con sospecha, aunque nadie sabía aún lo que estaba ocurriendo. El llanto del bebé era suave e intermitente y Diana intentaba calmarlo con caricias torpes, movida más por el instinto que por la experiencia. En su mente se repetía una sola pregunta: ¿cómo explicaría aquello? ¿Cómo enfrentaría a su madre? ¿Cómo sostendría una verdad que no le pertenecía pero que había decidido cargar? Al entrar a la casa el silencio era pesado. La ausencia de su madre le dio unos minutos de respiro, pero también aumentó su ansiedad. Miró alrededor buscando un lugar donde acomodar al bebé, improvisó una pequeña cuna con mantas y se sentó a su lado observándolo respirar. En ese momento no pensó en el futuro ni en las consecuencias, solo en protegerlo, en asegurarse de que estuviera bien aunque fuera por unas horas. Diana sentía que había cruzado una línea invisible que la separaba de la vida que conocía. Las horas pasaron lentamente y cuando la puerta se abrió Diana supo que ya no había marcha atrás. Su madre entró cansada después de una larga jornada de trabajo y apenas levantó la vista cuando escuchó un sonido extraño. El llanto del bebé rompió el silencio y llenó la casa de una tensión imposible de ignorar. La mujer se quedó inmóvil intentando comprender lo que escuchaba. Sus ojos se dirigieron hacia Diana con una mezcla de confusión y alarma. Diana intentó hablar pero las palabras no salían. Su madre caminó lentamente hasta la habitación y al ver al bebé su rostro cambió por completo. La sorpresa dio paso al enojo y luego a una decepción profunda. Preguntó de dónde había salido ese niño, qué significaba todo aquello y por qué Diana le había ocultado algo tan grave. Diana intentó explicar pero el miedo la traicionó. La verdad se mezcló con el silencio y las suposiciones ocuparon su lugar. La madre de Diana creyó entender algo que no era cierto. Pensó que su hija había cometido un error imperdonable, que había ocultado un embarazo, que había traído una vida al mundo sin decir una palabra. Para ella aquello era una traición a los valores con los que la había criado. No quiso escuchar explicaciones completas, no quiso detenerse a comprender. El juicio fue inmediato y el castigo también.
Entre gritos, lágrimas y reproches, la madre tomó una decisión que marcaría a Diana para siempre. Le dijo que debía irse de la casa, que ya no era su responsabilidad, que si había elegido ese camino debía asumirlo sola. Diana se arrodilló, suplicó, intentó contar la verdad, pero su madre no quiso escuchar. El dolor y la decepción habían cerrado cualquier puerta al diálogo. En cuestión de minutos Diana se encontró fuera de la casa con una mochila, algunas pertenencias y un bebé que no era suyo pero que dependía completamente de ella. La noche cayó rápido y el frío se volvió más intenso. Diana caminó sin rumbo fijo, sosteniendo al bebé con cuidado, intentando protegerlo del viento y del miedo. Cada paso era una lucha entre la desesperación y la determinación. No sabía a dónde ir ni qué hacer, pero tenía claro que no podía abandonarlo. El pensamiento de dejarlo solo le resultaba insoportable. Pasó la noche sentada en una parada de autobús abrazando al bebé mientras intentaba mantenerse despierta. El cansancio era extremo, pero el miedo a que algo le ocurriera al niño era mayor. En medio de esa oscuridad recordó a la mujer del parque, a Esperanza, y sus palabras sobre la vida y la responsabilidad. Esa imagen se convirtió en una luz tenue en medio de la incertidumbre. Al amanecer Diana decidió buscar ayuda. Caminó hasta la panadería que Esperanza había mencionado. El lugar era pequeño, acogedor, con el aroma del pan llenando el aire. Al entrar fue recibida con una mirada sorprendida pero cálida. Esperanza reconoció de inmediato a Diana y al bebé y, sin hacer preguntas innecesarias, la invitó a sentarse. Diana rompió en llanto. Por primera vez desde que todo había ocurrido se permitió desahogarse. Contó parte de la historia, habló del abandono, del miedo, de la expulsión de su casa. No dijo toda la verdad, pero Esperanza entendió lo suficiente. Le ofreció algo de comer, un vaso de leche para el bebé y palabras de consuelo que parecían abrazar el alma. Esperanza no era una mujer rica, pero tenía algo mucho más valioso: experiencia y humanidad. Le dijo a Diana que nadie debía enfrentar algo así sola, que a veces la vida golpea sin avisar, pero también ofrece manos dispuestas a ayudar. Le propuso quedarse un tiempo en un pequeño cuarto que tenía detrás de la panadería y le ofreció trabajo para que pudiera sostenerse. Diana no podía creerlo. Aquella mujer que apenas conocía le abría una puerta cuando todas las demás se habían cerrado. Aceptó con gratitud, prometiendo esforzarse y no fallar. Por primera vez desde la noche anterior sintió un poco de alivio, aunque sabía que los problemas apenas comenzaban. Mientras tanto, Camila seguía con su vida como si nada hubiera pasado. Regresó a casa sin el bebé, con una mezcla de alivio y culpa que se negaba a reconocer. Su madre no sospechó nada y Camila se esforzó por mostrarse normal, por mantener la imagen de siempre. En la escuela nadie notó el peso que llevaba dentro, porque Camila había aprendido a esconder sus emociones detrás de una sonrisa perfecta. Sin embargo, la conciencia no se silencia tan fácilmente. Por las noches Camila recordaba el llanto del bebé, el banco del parque, la mirada de Diana. Esos recuerdos la incomodaban, pero los apartaba, convencida de que había hecho lo necesario para salvar su futuro. Para ella, mirar atrás significaba derrumbar todo lo que había construido. Diana comenzó a trabajar en la panadería, aprendiendo rápidamente las tareas diarias. Se levantaba antes del amanecer, preparaba el pan, limpiaba, atendía a los clientes y cuidaba del bebé en los momentos libres. El cansancio era constante, pero también lo era su determinación. Cada día se repetía que debía seguir adelante por ese niño aunque no fuera suyo. La gente del barrio comenzó a notar su presencia. Algunos la miraban con curiosidad, otros con juicio. Pronto surgieron rumores y miradas cargadas de prejuicio. Diana escuchaba comentarios a sus espaldas, pero guardaba silencio. Sabía que defenderse solo empeoraría las cosas. Prefería concentrarse en trabajar y cuidar al bebé, que ya formaba parte de su vida. El rechazo social no tardó en alcanzarla. En la escuela los profesores la miraron con desconfianza cuando intentó regresar. Le negaron el ingreso al ver al bebé y asumieron sin preguntar que ella era una madre irresponsable.
Diana sintió una humillación profunda pero no respondió. Salió del lugar con la cabeza baja, consciente de que su camino se había desviado sin que ella lo eligiera. Cada día era una prueba nueva. El dinero apenas alcanzaba, el cansancio era extremo y la soledad pesaba. Aún así Diana no se arrepentía de su decisión. Cada vez que miraba al bebé dormir sentía que había hecho lo correcto aunque el mundo pareciera castigarla por ello. Camila observaba todo desde lejos. Escuchó rumores, vio a Diana en la panadería y sintió una mezcla de incomodidad y alivio. Alivio porque el problema ya no era suyo e incomodidad porque la imagen de Diana sacrificándolo todo la confrontaba con su propia elección. Aún así decidió mantenerse al margen, convencida de que involucrarse solo traería problemas. El destino, sin embargo, no suele dejar las cosas inconclusas. Las mentiras tienen un peso y tarde o temprano exigen ser enfrentadas. Mientras Diana luchaba por sobrevivir y proteger una vida que no había creado, Camila comenzaba a darse cuenta de que huir no significaba estar a salvo. Algo se estaba gestando en silencio, algo que pronto obligaría a todos a enfrentar la verdad. Los días comenzaron a pasar con una lentitud desesperante para Diana. Cada amanecer era una nueva batalla contra el cansancio, la incertidumbre y el juicio silencioso de un mundo que ya la había condenado sin escuchar su versión. La panadería se convirtió en su refugio y también en su prisión. Desde muy temprano el horno encendido llenaba el lugar de calor mientras ella amasaba pan con manos cansadas y pensamientos cargados de preocupación. El bebé dormía en una pequeña cuna improvisada detrás del mostrador, envuelto en mantas limpias que Esperanza había conseguido con cariño. Diana aprendió rápido a organizar su tiempo. Atendía clientes, limpiaba el local y cuidaba al bebé sin descanso. No había espacio para quejarse ni tiempo para pensar demasiado. Cada moneda ganada representaba una noche más bajo techo y un día más de comida para ambos. Aunque su cuerpo estaba agotado, su determinación seguía firme. Sentía que abandonar ahora sería traicionar todo lo que había hecho hasta ese momento. Esperanza observaba a Diana en silencio. Veía en ella una fuerza que no era común en alguien tan joven. Sin embargo, también notaba el peso invisible que cargaba en la mirada. Una tristeza profunda mezclada con una valentía silenciosa. En más de una ocasión quiso preguntarle más, pero entendía que algunas verdades necesitan tiempo para salir a la luz. El barrio comenzó a hablar cada vez más. Las miradas se volvieron más duras, los susurros más evidentes. Diana escuchaba palabras como irresponsable, descarada y madre soltera dichas con desprecio. Cada comentario era una herida nueva, pero ella se obligaba a mantenerse firme. Sabía que responder solo empeoraría la situación. El silencio era su única defensa. Camila, por su parte, continuaba con su rutina diaria, intentando convencerse de que todo estaba bajo control. Asistía a clases, reía con sus compañeros y fingía normalidad frente a su madre. Sin embargo, por las noches el silencio la atormentaba. Cerraba los ojos y veía el parque, el banco vacío, el llanto del bebé y el rostro de Diana lleno de dolor. Intentaba justificar sus acciones repitiéndose que no tenía otra opción, que su vida no podía arruinarse por un error. La culpa comenzó a manifestarse de maneras inesperadas. Camila se volvía irritable, distante y nerviosa. Su madre notó el cambio, pero lo atribuyó al estrés escolar. Camila evitaba cualquier conversación profunda y se refugiaba en distracciones superficiales. Pensaba que mientras nadie supiera la verdad podría seguir adelante sin consecuencias. Un día, mientras Diana atendía a un cliente en la panadería, escuchó voces familiares afuera. Al asomarse vio a Camila acompañada de algunos compañeros de la escuela. Su corazón se aceleró. Camila la vio también y por un instante sus miradas se cruzaron. No hubo saludo ni palabras, solo un silencio cargado de tensión. Camila desvió la mirada y siguió caminando fingiendo indiferencia mientras Diana sentía una mezcla de rabia, tristeza y decepción. Esa noche Diana no pudo dormir. Pensó en todo lo que había perdido, en su hogar, en su educación, en su reputación.
Pensó en cómo Camila seguía con su vida intacta mientras ella cargaba con una responsabilidad que no le pertenecía. Por primera vez el resentimiento apareció con fuerza. Se preguntó si había sido justo sacrificarse tanto por alguien que no mostró el menor arrepentimiento. Al día siguiente Esperanza encontró a Diana llorando en silencio detrás del mostrador. Sin presionarla le ofreció un abrazo y una taza de café caliente. Diana se desahogó como nunca antes. Contó toda la verdad desde el principio, habló del embarazo oculto, del abandono en el parque, de la mentira que había destruido su relación con su madre. Esperanza escuchó sin interrumpir, con el rostro serio y los ojos llenos de comprensión. Cuando Diana terminó, Esperanza permaneció en silencio durante unos segundos. Luego le dijo que la verdad siempre encuentra la manera de salir, que nadie puede construir una vida sólida sobre una mentira y que aunque el camino fuera doloroso, hacer lo correcto al final traería paz. Esas palabras quedaron resonando en la mente de Diana durante días. Mientras tanto, Camila comenzaba a enfrentar las consecuencias internas de su decisión. Un rumor comenzó a circular en la escuela sobre el origen del bebé. Alguien había visto a Diana con el niño y empezó a hacer preguntas. Camila escuchó comentarios indirectos, miradas curiosas y risas incómodas. El miedo volvió con más fuerza. Sabía que si la verdad salía a la luz, su imagen perfecta se derrumbaría. En casa la tensión aumentaba. Su madre comenzó a notar contradicciones en sus historias y cambios en su comportamiento. Una noche la confrontó preguntándole si había algo que quisiera contarle. Camila negó todo con rapidez, pero su voz tembló. La madre sintió que algo no estaba bien, pero decidió no insistir por el momento. Diana, por su parte, tomó una decisión importante. No podía seguir viviendo escondida ni permitiendo que una mentira definiera su vida. Decidió buscar a Camila y exigirle que asumiera su responsabilidad. No lo hacía por venganza, sino por justicia para el bebé y para ella misma. Sabía que ese encuentro sería difícil, pero ya no podía seguir callando. Con el apoyo de Esperanza, Diana se armó de valor. Preparó al bebé, lo dejó al cuidado de la mujer mayor y salió a buscar a Camila. Sus pasos eran firmes, aunque su corazón latía con fuerza. No sabía cómo reaccionaría Camila ni qué consecuencias traería esa confrontación, pero estaba decidida a enfrentar la verdad. Cuando finalmente la encontró, Camila reaccionó con sorpresa y enojo. Negó todo, acusó a Diana de exagerar y le pidió que se mantuviera alejada. Diana respondió con calma pero con firmeza. Le recordó el abandono en el parque, las promesas rotas y el daño causado. Camila intentó desviar la conversación, pero Diana no retrocedió. Ese enfrentamiento dejó a ambas marcadas. Camila sintió por primera vez que ya no podía escapar. Diana sintió que había recuperado una parte de su dignidad perdida. La verdad estaba comenzando a abrirse paso lentamente y nada podría detenerla. El destino comenzaba a mover sus piezas. Lo que había sido ocultado por miedo estaba a punto de salir a la luz. Y cuando eso ocurriera, nadie podría fingir que nada había pasado. La confrontación dejó a Camila completamente desestabilizada. Durante días intentó convencerse de que aún podía controlar la situación, pero algo dentro de ella ya se había roto. El miedo que antes podía ignorar ahora se sentía constante, como una sombra que la seguía a todas partes. Cada vez que veía a su madre sentía un nudo en la garganta y cada vez que escuchaba la palabra bebé su corazón se aceleraba. Diana, en cambio, experimentó una calma extraña después del enfrentamiento. No era felicidad ni alivio completo, pero sí una sensación de haber recuperado su voz. Volvió a la panadería con la cabeza en alto, consciente de que lo más difícil aún estaba por venir. Esperanza notó el cambio en su postura y en su mirada. Ya no era solo una joven cansada, sino una mujer decidida a enfrentar las consecuencias de la verdad. El rumor en el barrio comenzó a tomar forma. Ya no eran solo susurros sin sentido, sino historias que se conectaban unas con otras.
Alguien recordó haber visto a Camila embarazada meses atrás. Otra persona mencionó su repentina desaparición durante un tiempo y poco a poco la imagen que Camila había construido empezó a resquebrajarse. La gente comenzó a hacer preguntas directas y el silencio ya no bastaba como respuesta. Una tarde la madre de Camila recibió la visita inesperada de una vecina cercana. La conversación empezó de manera casual pero pronto tomó un tono incómodo. La vecina mencionó el bebé que Diana cuidaba y sugirió una conexión con Camila. La madre sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Al principio negó la posibilidad, pero la duda ya había sido sembrada. Esa noche el ambiente en casa era pesado. La madre observaba a Camila con atención, notando cada gesto, cada pausa, cada reacción. Finalmente le pidió que se sentara y le habló con una firmeza que Camila no había escuchado antes. Le dijo que había escuchado cosas, que necesitaba saber la verdad y que mentir solo empeoraría todo. Camila intentó negarlo una vez más, pero su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a caer. La confesión fue larga y dolorosa. Camila admitió el embarazo, el abandono y la decisión de dejar al bebé en el parque. La madre escuchó en silencio, con el rostro pálido y los ojos llenos de incredulidad. Cuando Camila terminó no hubo gritos ni reproches inmediatos, solo un silencio devastador. Para la madre aquello no era solo una decepción, era una herida profunda en sus valores y en su confianza. Mientras tanto Diana recibió una citación inesperada. Un trabajador social había sido alertado sobre la situación del bebé y necesitaba evaluar su entorno. El miedo volvió a aparecer, pero Esperanza la tranquilizó recordándole que había hecho todo con buenas intenciones. Aún así Diana temía perder al bebé o ser señalada oficialmente como responsable de algo que no había elegido. La visita fue tensa pero respetuosa. Diana explicó toda la historia sin ocultar nada. Mostró cómo había cuidado al bebé desde el primer día, cómo había trabajado para mantenerlo y cómo había buscado siempre su bienestar. El trabajador social tomó nota de todo y prometió investigar a fondo antes de tomar cualquier decisión. Camila fue llamada a declarar poco después. Enfrentar la verdad frente a desconocidos fue aún más difícil. Por primera vez tuvo que decir en voz alta lo que había hecho, sin justificaciones ni excusas. Cada palabra pesaba como una condena. Comprendió que sus decisiones ya no podían esconderse y que las consecuencias eran reales. El barrio reaccionó con una mezcla de sorpresa, indignación y reflexión. Algunos criticaron duramente a Camila, otros comenzaron a mirar a Diana con respeto. La narrativa cambió lentamente. Ya no era la joven irresponsable, sino la que había protegido una vida cuando otros huyeron. Diana sintió ese cambio en las miradas, en los saludos tímidos y en los pequeños gestos de apoyo. La madre de Camila buscó a Diana días después. Llegó a la panadería con el rostro cansado y una expresión de vergüenza. Se disculpó por no haber visto la verdad antes y agradeció a Diana por haber cuidado al bebé. Fue una conversación difícil, llena de emociones contenidas pero necesaria. Diana escuchó sin rencor, consciente de que cada persona estaba pagando su propio precio. Camila no estuvo presente en ese encuentro. No se sentía capaz de enfrentar a Diana todavía. La culpa la mantenía distante y silenciosa. Pasaba largas horas sola reflexionando sobre cómo había llegado hasta ese punto. Por primera vez comenzó a pensar en el bebé no como un problema, sino como una vida que había rechazado. Las autoridades tomaron una decisión provisional. El bebé permanecería con Diana bajo supervisión mientras se resolvía la situación legal. Esa noticia llenó a Diana de alivio y miedo al mismo tiempo. Sabía que no era una victoria definitiva, pero sí una oportunidad para seguir demostrando su compromiso. La relación entre Diana y Esperanza se fortaleció aún más. La mujer mayor se convirtió en una figura materna, una guía y un apoyo incondicional. Juntas hablaban del futuro, de las dificultades y de la esperanza que aún existía. Diana comenzó a creer que tal vez su vida no estaba arruinada sino transformada. Camila por su parte comenzó un proceso interno doloroso.
Ya no podía escapar de lo que había hecho. Cada día se preguntaba si algún día podría redimirse o si siempre sería recordada por su peor decisión. La verdad la había alcanzado y ahora debía aprender a vivir con ella. El destino había cambiado el rumbo de todas las vidas involucradas. Lo que comenzó como un acto de abandono se había convertido en una cadena de revelaciones, enfrentamientos y decisiones difíciles. Aún quedaba un último capítulo por escribirse, uno donde el perdón, la justicia y el futuro se encontrarían cara a cara. El día del juicio llegó sin hacer ruido, pero con un peso imposible de ignorar. Diana despertó antes del amanecer con el corazón acelerado y una sensación profunda de responsabilidad. Miró al bebé dormido a su lado y comprendió que todo lo vivido había conducido a ese momento. No importaba el resultado, ella ya había elegido proteger esa vida incluso cuando nadie más lo hizo. El edificio judicial se alzaba imponente en el centro de la ciudad. Al entrar, Diana sintió las miradas de personas desconocidas que no sabían su historia completa pero que igualmente juzgaban. Esperanza caminaba a su lado ofreciendo apoyo silencioso. Cada paso era difícil pero firme. No había arrepentimiento en su decisión, solo cansancio y determinación. Camila llegó poco después acompañada de su madre. Su rostro reflejaba agotamiento y una tristeza profunda. Ya no había rastro de la joven segura y despreocupada que solía ser. Sus ojos evitaban encontrarse con los de Diana, pero en su expresión se leía algo nuevo, una mezcla de culpa, miedo y aceptación. La audiencia comenzó con relatos duros y detallados. Se habló del abandono del parque, del silencio posterior y del sacrificio asumido por Diana. Cada palabra resonaba en la sala como un recordatorio de que las decisiones tienen consecuencias. Diana escuchaba en silencio sin interrumpir, sosteniendo al bebé con cuidado. Para ella aquello no era una acusación sino una verdad necesaria. Cuando llegó el turno de Camila, su voz temblaba. Confesó sin excusas ni justificaciones. Admitió que había pensado solo en sí misma, en su futuro y en su imagen. Reconoció que había fallado como madre y como persona. Sus palabras no buscaban perdón inmediato, solo liberarse del peso de la mentira que la había consumido durante meses. El juez escuchó con atención a todas las partes. Habló de responsabilidad, de madurez y de la importancia de proteger a los más vulnerables. La decisión no fue inmediata, pero el mensaje fue claro. Abandonar una vida no puede quedar sin consecuencias, pero también existe la posibilidad de redención cuando haya arrepentimiento sincero. Finalmente se dictó la resolución. Camila debería enfrentar un proceso legal y recibir orientación obligatoria. No perdería el derecho a ver al bebé, pero solo bajo supervisión y después de demostrar un cambio real. Diana fue reconocida como cuidadora provisional con posibilidad de adopción futura si así lo deseaba. La sala quedó en silencio mientras la realidad de esas palabras se asentaba en todos. Diana sintió lágrimas caer, pero no eran de tristeza. Eran de alivio, de cansancio y de esperanza. No sabía si adoptaría al bebé de forma definitiva, pero sí sabía que no lo abandonaría jamás. Lo miró con ternura, entendiendo que aquel pequeño había sido la razón de su transformación. Camila escuchó la decisión con el rostro bajo. No era el castigo lo que más dolía, sino la conciencia de haber perdido algo irrecuperable. Al salir del tribunal se detuvo frente a Diana. Por primera vez desde el abandono la miró directamente. No pidió perdón en voz alta, pero sus ojos decían más que cualquier palabra. Diana asintió con calma. No había odio, solo una distancia necesaria. Con el paso de los meses la vida comenzó a encontrar un nuevo equilibrio. Diana retomó sus estudios con el apoyo de Esperanza y del barrio que ahora la respetaba. La panadería prosperó y se convirtió en un símbolo de segundas oportunidades. El bebé crecía rodeado de cariño, estabilidad y amor genuino. Camila inició un proceso lento de reconstrucción personal. Asistía a terapias, cumplía con sus responsabilidades y aprendía a vivir con las consecuencias de su pasado. Entendió que crecer no es huir sino enfrentar.
Cada visita supervisada al bebé era un recordatorio de lo que había perdido y de lo que aún podía intentar reparar. Esperanza observaba todo con serenidad. Sabía que la vida no castiga ni premia, simplemente enseña. Diana había aprendido a ser fuerte, Camila a ser consciente, y el bebé había encontrado un hogar donde su existencia era valorada. El barrio también cambió. Las historias ya no se contaban con morbo sino con reflexión. Muchos aprendieron que juzgar sin conocer destruye y que el verdadero valor se muestra cuando nadie está mirando. Diana comprendió que no todas las madres son las que dan a luz y que no todas las jóvenes malas lo son para siempre. La vida es una suma de decisiones y cada una deja una marca. Algunas duelen, otras salvan. El bebé dormía tranquilo aquella noche mientras Diana cerraba la panadería. Miró al cielo y respiró profundo. No sabía qué le depararía el futuro, pero por primera vez no tenía miedo. Había hecho lo correcto y eso era suficiente. Porque al final la vida siempre cobra el precio de nuestras decisiones, pero también recompensa el valor de hacer lo correcto cuando nadie más se atreve.